El teléfono vibró como un trueno en la quietud de mi apartamento en el centro de Santander, rompiendo el silencio de la noche con una insistencia que me heló la sangre. Teresa, amor, no puedo. No puedo volver. Lo nuestro se ha roto, ¿entiendes? Es mejor así, susurró Elena al otro lado de la línea, su voz quebrada como el oleaje contra los acantilados de la Magdalena. Y en ese instante, mientras el mundo se desmoronaba bajo mis pies, juré que nunca más confiaría en el amor, hasta que Gabriela, mi amiga de toda la vida, apareció en la puerta con una botella de vino y una mirada que prometía salvarme. O destruirme. Me llamo Teresa, tengo 35 años, y vivo en esta ciudad costera donde el viento del norte siempre parece llevarse los secretos. Santander es un lugar de contrastes, playas de arena fina que invitan a soñar y calles empedradas que guardan las sombras de antiguas traiciones. Elena y yo nos conocimos aquí, en una de esas tardes de verano eterno, cuando el sol besa el mar hasta que se funden en uno. Ella era periodista, siempre con la cámara al hombro, capturando la esencia de la gente común en un mundo que finge ser extraordinario. Yo, maestra de literatura en un instituto local, pasaba mis días entre páginas de Lorca y Cervantes, enseñando a adolescentes rebeldes que el amor, en las palabras de los poetas, es un fuego que quema sin piedad. Nuestro matrimonio había sido un remansío en medio de la tormenta. Nos casamos hace 8 años, en una ceremonia íntima en el Palacio de la Magdalena, con el Cantábrico como testigo. Pero Elena siempre había sido un espíritu libre, un ave migratoria que volaba hacia Madrid por trabajo, prometiendo volver cada vez con más historias y menos tiempo. Esta vez, su ausencia se prolongó más de lo habitual, 3 meses en la capital, cubriendo un escándalo político que la absorbía por completo. Yo la esperaba con cenas preparadas que se enfriaban solas y mensajes que se perdían en el éter digital. Aquella llamada llegó un martes de octubre, cuando las hojas de los plátanos en el paseo de Pereda empezaban a teñirse de oro y rojo. Estaba sola en nuestra casa, un piso modesto en el barrio de Puerto Chico, con vistas al puerto donde los barcos pesqueros regresaban cargados de promesas saladas. El vino tinto que abrí para ahogar la soledad era un Rioja Reserva, el favorito de Elena, pero su sabor se volvió amargo cuando su voz, entrecortada por la distancia, me anunció el fin. He conocido a alguien, Teresa. No fue intencional, pero... Ya no puedo mentirte. Ni a ti ni a mí misma. Cada palabra era una puñalada, no de celos, sino de una traición que resonaba con todas las ausencias previas. Colgué el teléfono sin despedirme, y el llanto que brotó de mí fue como el mar en tormenta, incontrolable y salado. No sé cómo pasé esa noche. Me acurruqué en el sofá, envuelta en la manta que Elena había tejido en un taller de artesanía en Cabezón de la Sal, y miré la nada hasta que el alba tiñó el horizonte de gris. Fue entonces cuando sonó el timbre insistente como el destino. Abrí la puerta y allí estaba Gabriela, mi amiga desde la universidad en la Complutense de Madrid, hace más de una década. Tenía 32 años, el cabello negro corto que siempre parecía desafiar la gravedad, y unos ojos marrones que guardaban la profundidad de los valles cántabros. Vestía un abrigo de lana gris, botas altas contra el frío prematuro, y en las manos llevaba una bolsa con pan recién horneado de la panadería de la calle Burgos y una botella de sidra asturiana, porque sabía que el vino solo no bastaba en noches como esta. ¿Qué ha pasado, Tere? Tu mensaje era un grito ahogado, dijo, entrando sin pedir permiso como siempre. Gabriela era así, directa como un vendaval del norte, pero con un corazón que latía al ritmo de la solidaridad más pura. Nos conocimos en una manifestación por los derechos LGTBQ en la Puerta del Sol, ella con una pancarta que rezaba a amor sin etiquetas, yo aterrorizada por mi propia identidad que apenas empezaba a florecer. Desde entonces había sido mi confidente, mi escudo en las noches de duda, aunque nunca le conté del todo el vacío que Elena dejaba en mí. Gabriela era lesbiana declarada, orgullosa, con un historial de amores apasionados que terminaban en fuegos artificiales de ruptura. Trabajaba como fotógrafa freelance, capturando la crudeza de la vida en las costas de Cantabria, pescadores en sus trajineros, viudas en las plazas del Sardinero, el alma de un pueblo que resiste al olvido. Me abrazó sin palabras, y su calor me derritió el hielo que se había formado en mi pecho. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz tenue de la lámpara de forja que compramos en un mercadillo de Santoña. Le conté todo entre sorbos de sidra que quemaban la garganta. Me ha dejado por otra, Gaby. Dice que es un hombre, esta vez. Un maldito hombre. Después de todo lo que hemos luchado por nosotras.
Las lágrimas rodaban libres, y ella las secaba con el dorso de su mano, callada al principio como si midiera el peso de mis palabras. Luego, con esa voz ronca que parecía salida de una copla flamenca, murmuró: «El amor no es una posesión, Tere. Es un río que fluye, y a veces se desvía. Pero tú no estás sola. Yo estoy aquí». Aquellas palabras fueron el primer hilo que tejió algo nuevo en mí. Gabriela se quedó esa noche durmiendo en el sofá con una almohada que olía a nosotras. Al amanecer preparamos café en la cafetera italiana que Elena odiaba porque era demasiado italiana para una casa cántabra, y salimos a caminar por la playa de la Concha. El mar estaba en calma, un espejo roto por el viento, y el aire salino me aclaró la mente por primera vez en horas. Hablamos de todo y de nada, de los libros que yo leía a mis alumnos, de sus fotos expuestas en la galería de la calle Calderón, de cómo Santander parecía encogerse en invierno, como si la ciudad misma hibernara esperando la primavera. Los días siguientes fueron un bálsamo inesperado. Gabriela canceló un encargo en Laredo para quedarse conmigo cocinando fabada asturiana con chorizo de la carnicería de Ribera de Arce, aunque yo protestara que era demasiado pesada para mi estómago revuelto. Me arrastraba a sus sesiones fotográficas, donde yo posaba como musa involuntaria entre las dunas de Valdearenas, riéndome por primera vez en semanas cuando el viento me despeinaba y ella maldecía el trípode. «Eres más fotogénica que la Virgen del Mar en procesión», bromeaba, y su risa era como el tañido de las campanas de la Catedral de Santander, profunda, resonante, sanadora. Pero en esas risas se colaba algo más, un susurro que no quería nombrar. Una noche, después de una cena en el Mesón La Sal, un restaurante escondido en el barrio de Castilla donde los mariscos son poesía en el plato, volvimos a casa ebrias de chacol y vasco y confidencias. Gabriela me confesó su último desamor, una mujer de Bilbao que la había dejado por un trabajo en Barcelona, llevándose no solo el corazón, sino un álbum entero de fotos que eran su alma expuesta. «A veces pienso que el amor es un ladrón disfrazado de amante», dijo, mirando el techo como si buscara respuestas en las grietas. Yo, sentada a su lado en el sofá, tomé su mano por impulso. Sus dedos eran cálidos, callosos por el manejo de la cámara, y en ese toque inocente sentí un chispazo que me recorrió como la corriente del faro de Cabo Mayor. No era solo gratitud. Era algo más profundo, un anhelo que había enterrado bajo capas de lealtad a Elena. Gabriela lo notó porque sus ojos se oscurecieron como el mar antes de la tormenta. «Tere, no me mires así. No ahora, cuando estás herida». Se levantó abruptamente fingiendo buscar agua en la cocina, pero el silencio que dejó fue ensordecedor. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, pero el aire entre nosotras estaba cargado de promesas no dichas. La rutina se convirtió en refugio. Por las mañanas caminábamos hasta el Mercado de la Esperanza, donde comprábamos pescado fresco y verdura de los huertos de Liencres, charlando con los vendedores que nos trataban como hijas pródigas. Por las tardes ella editaba fotos en su portátil en mi salón, y yo corregía exámenes junto a ella, robándonos miradas que duraban un segundo de más. Santander, con su bahía curvada como un abrazo, parecía conspirar a favor nuestro, un atardecer en el Palacio de la Magdalena donde compartimos un helado de turrón, riendo de anécdotas de la universidad, una visita al Museo Marítimo, donde sus dedos rozaron los míos al tocar un modelo de barco antiguo, y el tiempo se detuvo. Pero los secretos tienen raíces profundas, y el mío empezó a pudrirse. Elena no había desaparecido del todo, sus mensajes esporádicos llegaban como fantasmas: «Te echo de menos, pero necesito espacio». Yo los borraba sin responder, pero Gabriela los veía en la pantalla iluminada, y su rostro se ensombrecía. Una vez, después de una discusión con un cliente en su teléfono, me preguntó: «¿Sigues amándola, Tere? ¿O es solo el hábito?». Su voz era un hilo tenso y yo, cobarde, respondí con una media verdad: «Es complicado, Gaby. Todo lo es». El primer conflicto surgió en una fiesta en la Peña del Sardinero, un club social donde la gente de Santander se reúne para bailar jotas y beber culín de vino. Gabriela insistió en que fuera, para que el mundo vea que sigues viva. Vestí un vestido negro sencillo, el que Elena me regaló en nuestro aniversario, y allí, entre risas y humo de cigarrillos, bailamos. Sus manos en mi cintura eran fuego, y cuando la música pasó a un bolero lento, nos mecimos como si el resto del mundo no existiera. Alguien nos fotografió, un amigo común, un cotilla de la escena LGTBQ local, y al día siguiente, la imagen circulaba en WhatsApp: Teresa y Gabriela, la pareja del año.
El pánico me invadió. Llamé a Elena esa misma noche balbuceando excusas, es solo una amiga, amor. Nada más. Su risa fue fría como el viento de enero, claro, Teresa. Como si no conociera esa mirada. Disfruta tu amistad. Yo haré lo mismo. Colgó y el vacío regresó, más hondo. Gabriela, al enterarse, se enfureció. ¿Por qué le llamas? ¿Por qué no me defiendes a mí? Sus palabras fueron un latigazo y respondí con veneno porque aún es mi esposa, Gaby. No todo gira alrededor de tus fotos y tus ideales. Nos distanciamos por 2 días. Ella se refugió en su estudio en el barrio de San Fernando, yo en la escuela, corrigiendo ensayos sobre bodas de sangre de Lorca, donde el amor es fatalidad. Pero el tercer día una tormenta azotó Santander con vientos que ululaban como almas en pena. Salí a buscarla empapada hasta los huesos y la encontré en la playa de El Sardinero, fotografiando las olas furiosas. Lo siento, grité contra el viento. Ella bajó la cámara, lágrimas mezcladas con lluvia, yo también, Tere. Pero esto nos está consumiendo. En ese abrazo bajo la tormenta nos besamos por primera vez. Fue un beso salado, desesperado, como si el mar mismo nos uniera. Sus labios eran suaves, urgentes y en ese momento el mundo se redujo a nosotras dos. Volvimos a mi casa en silencio, secándonos con toallas ásperas y bebiendo chocolate caliente de la Thermomix que Elena dejó. No hablamos de ello esa noche, dormimos entrelazadas, como si el sueño pudiera posponer las consecuencias. Pero los secretos no se guardan solos. Gabriela tenía los suyos. Una semana después, mientras rebuscaba en su bolso por un cargador, encontré una carta arrugada, de su ex de Bilbao, pidiendo perdón y prometiendo volver. Te esperé, Gaby. Déjame compensarte. El corazón se me encogió. ¿Era yo un rebote? ¿Una distracción mientras ella soñaba con otra? La confronté esa tarde en el Parque de la Magdalena, bajo los castaños que perdían hojas como confesiones tardías. Dime la verdad. Soy solo un consuelo para ti. Sus ojos se llenaron de pánico. No, Tere. Esa carta es antigua, de antes de ti. Pero hay algo más. Elena me escribió hace meses. Sabía que te ayudaría, y me advirtió, no te enamores de ella, Gabriela. Teresa es mía. El mundo se tambaleó. ¿Elena lo sabía? ¿Había orquestado esto? La traición era doble, no solo la infidelidad de mi esposa, sino su manipulación, usando a mi mejor amiga como peón en su juego de control. La discusión fue brutal. Grité hasta quedarme ronca, acusándola de conspirar, de mentirme por lástima. Gabriela lloró jurando que me amaba de verdad, que el beso había sido genuino, no una trampa. Tú eres la que no suelta a Elena. Yo soy la que espera en las sombras. Huí de allí corriendo por los senderos del parque hasta que el aliento me falló, colapsando en un banco frente al mar. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía plomizo como mi alma. Esa noche Elena apareció en la puerta. Había vuelto de Madrid con maleta en mano y una sonrisa falsa que no engañaba a nadie. Hablemos, Teresa. Podemos arreglarlo. La dejé entrar, no por amor, sino por masoquismo. Gabriela estaba en la cocina, rígida como una estatua, y el aire se cargó de electricidad. Elena la vio y su rostro se torció en una mueca de desprecio. ¿Esto es lo que haces mientras estoy fuera? ¿Acostarte con mi amiga? No era verdad, no del todo, no habíamos cruzado esa línea, pero el daño estaba hecho. Elena sacó su teléfono, mostrando mensajes que Gabriela y yo habíamos intercambiado, inocentes al principio, cargados después. Mira esto. Te necesito más que al aire. ¿Quién escribe eso a una amiga? Gabriela palideció, yo me hundí en el sofá. La confrontación estalló como una ola gigante, Elena gritando traición, Gabriela defendiendo nuestro lazo, yo en medio, ahogada en culpa y rabia. Tú me dejaste primero, le espeté a Elena. Por un hombre, por tu carrera, por todo lo que no soy yo. Ella rió, amarga, ¿y tú qué? ¿Te consuelas con ella, que siempre te ha mirado como un perrito hambriento? Gabriela intervino, voz temblorosa, no es consuelo, Elena. Es amor.
Lo que tú nunca supiste dar. El silencio que siguió fue mortal. Elena recogió su maleta y se fue cerrando la puerta con un portazo que resonó como un adiós definitivo. Gabriela y yo nos miramos destrozadas. ¿Qué hemos hecho?, murmuré. Ella se arrodilló a mi lado, lo que debíamos. Elegirnos. Pero el daño era profundo. Los días siguientes fueron un limbo. Visité a un terapeuta en la clínica de Valdecilla, procesando la traición de Elena, el miedo a lo nuevo con Gabriela. Ella, por su parte, canceló exposiciones, sumida en dudas sobre si su amor era egoísta o redentor. El clímax llegó en Nochebuena, en la plaza porticada, donde Santander se ilumina con guirnaldas y el olor a castañas asadas impregna el aire. Elena había publicado en redes una foto con su amante, un hombre anodino de traje, subtitulada, empezando de nuevo. Adiós, Teresa. El dolor fue un puñetazo, pero Gabriela me encontró llorando en un banco, bajo la nieve ligera que caía como confeti amargo. Basta, dijo tomándome la cara entre sus manos. Ella no te define. Nosotros sí. Caminamos hasta la playa de El Sardinero, el mismo lugar donde nos besamos bajo la tormenta. El mar rugía indiferente y el sol poniente pintaba el cielo de fuego. Allí, de pie en la arena fría, le confesé mi terror. Tengo miedo, Gaby. De que esto sea otro error, de perderte como perdí a Elena. Ella, con voz firme como las rocas de los acantilados, respondió, el amor no es perfecto, Tere. Es elegir levantarse cada día, con tormentas y todo. Y yo te elijo a ti, no por lástima, sino porque en ti veo mi hogar. Nos abrazamos mientras el sol se hundía, y en ese momento el peso se aligeró. No fue un final de cuento de hadas. Elena demandó el divorcio meses después, un proceso árido en los juzgados de la calle Cádiz, donde los abogados desentrañaron nuestras vidas como páginas de un libro manoseado. Pero Gabriela estuvo allí, sosteniéndome, y juntas reconstruimos. Mudamos a un piso en el barrio de Nueva Montaña, con vistas al faro de Raos, y abrimos un pequeño estudio fotográfico literario, donde ella capturaba imágenes y yo escribía historias de mujeres que se encuentran en la adversidad. Hoy, 2 años después, Santander nos ha acogido como hijas pródigas. Paseamos por el embarcadero mano a mano, y el viento ya no parece traicionar, sino susurrar promesas. El amor, aprendí, no es un río que se desvía, sino un océano que con coraje se navega. Y en los ojos de Gabriela encuentro no solo pasión, sino la humanidad cruda que nos hace eternas, imperfectas, resilientes, unidas en la danza del destino. La nieve de aquella Nochebuena se convirtió en el puente hacia una nueva estación, pero no sin sus grietas. Enero trajo el frío más crudo que recordaba Santander en años, con heladas que cubrían el puerto de escarcha y vientos que aullaban como lobos en las colinas de Cueto. Gabriela y yo nos refugiamos en rutinas frágiles, desayunos de bizcocho de manteca en la pastelería de la calle Santa Lucía, tardes en la biblioteca Menéndez Pelayo donde yo buscaba consuelo en las biografías de escritoras olvidadas como Emilia Pardo Bazán, y ella en las sombras de los estantes, editando fotos que capturaban la melancolía del invierno cántabro. Pero el fantasma de Elena no se disipaba. Sus mensajes llegaban esporádicos, no con arrepentimiento sino con saña, fotos de su nueva vida en Madrid, con ese hombre de sonrisa prefabricada, en terrazas de la Gran Vía que parecían burlarse de nuestras noches en el Gran Casino. Disfruta tu aventura lésbica, Teresa. Al final siempre vuelves a lo conocido, escribió una vez, y aunque borré el texto, las palabras se clavaron como espinas. Gabriela lo sabía, veía cómo me encogía al vibrar el teléfono, cómo mis manos temblaban al preparar la cena, un potaje de garbanzos con callos, receta de mi abuela de Torrelavega, que cocinaba para ahuyentar demonios. Una noche, después de una proyección en el Festival de Cine de Santander donde Gabriela expuso su serie, Mujeres del Mar, imágenes en blanco y negro de pescadoras en Somo, con rostros surcados por el salitre y la pérdida, volvimos a casa en taxi, ebrias de aplausos y vino de la tierra. El conductor, un viejo conocido del barrio, bromeó, ¿y esta, tu nueva media naranja, Tere? Elena no se lo va a creer. La risa se me atragantó, y Gabriela apretó mi mano en la penumbra del asiento trasero. Al llegar, el beso que nos dimos en el umbral fue más que pasión, era afirmación, un escudo contra las sombras. Sin embargo, los entendidos profundos no se resuelven con besos. 2 semanas después, en una sesión de terapia grupal en el centro LGTBQ de la calle Ruiz Zorrilla, confesé mi pánico, siento que soy un fraude. Elena era mi primera amor real, y ahora.
¿Y si Gabriela es solo un eco? La facilitadora, una mujer de 50 años con el cabello plateado como las olas de invierno, me miró con empatía. El duelo no es lineal, Teresa. Es un laberinto donde te encuentras a ti misma. Gabriela, que me acompañaba, guardó silencio, pero sus ojos decían, estoy aquí, pero no para siempre si no eliges. El conflicto se agudizó cuando Elena decidió recuperar lo nuestro. Llamó un sábado por la mañana, voz melosa como el almíbar de las natillas, vuelve a Madrid conmigo, Tere. Podemos empezar de cero. Él fue un error, un tropiezo. Colgué furiosa, pero el veneno se filtró. Esa tarde, en una discusión tonta sobre si colgar un cuadro de sus fotos en el salón, ella quería uno abstracto de las cuevas de Altamira, yo algo más luminoso, exploté, todo esto es un error. ¿Y si Elena tiene razón? ¿Y si soy yo la que no sabe amar? Gabriela se quedó helada, su rostro palideciendo como la niebla en la bahía. Entonces vete, Teresa. Vete con ella y déjame en paz. No soy un premio de consolación. Salió dando un portazo rumbo a su antiguo estudio en San Fernando, y yo me quedé sola, rodeada de paredes que de repente parecían cerrarse. Lloré hasta el amanecer recordando no solo a Elena, sino a la Teresa de antes, la que temía su propia verdad, la que se casó por miedo a la soledad más que por llama eterna. Al día siguiente busqué a Gabriela en la playa de Mataleñas, su lugar favorito para pensar. La encontré sentada en la arena, cámara en mano, fotografiando gaviotas que planeaban bajas como presagios. No me voy, le dije, voz ronca por el llanto. No contigo, no con ella. Me quedo aquí luchando por nosotras. Ella levantó la vista, ojos rojos, ¿pero por qué, Tere? ¿Por piedad? Sacudí la cabeza arrodillándome a su lado, por ti. Porque en tus fotos veo reflejada mi alma, rota pero hermosa. Porque tu risa es el sol que Santander necesita en invierno. Nos reconciliamos allí, con un abrazo que olía a sal y a promesas. Pero el verdadero alto trago vino en marzo, cuando el divorcio se complicó. Elena, en un arrebato de venganza, alegó en el juzgado que yo había tenido una aventura con Gabriela, usando esa foto de la fiesta como prueba. Los papeles volaron por los despachos de la calle Cádiz, y los vecinos chismorrearon en el colmado de la esquina. Pobre Elena, traicionada por la amiga. Me sentí expuesta, con una de las conchas rotas que el mar arroja a la orilla. Gabriela, en lugar de huir, se presentó como testigo. En la sala fría con el juez, un hombre mayor de mirada severa, declaró, no fue una aventura, señoría. Fue el comienzo de algo real, algo que Elena nunca permitió crecer. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un riesgo. Elena la miró con odio puro, y después, en el pasillo, la confrontó, tú siempre la quisiste, ¿verdad? Desde Madrid, en esa manifestación. Eres una serpiente. Gabriela no retrocedió, y tú una cobarde que usa el amor como cadena. Yo intervine separándolas, basta, Elena. Esto termina aquí. Firma los papeles y vete. Lo hizo con una última mirada que era daga, te arrepentirás, Teresa. El amor entre mujeres es frágil como el cristal de Boira. Pero al salir del juzgado con el sol primaveral calentando las piedras del Sardinero, sentí libertad por primera vez. Gabriela y yo caminamos hasta el faro de Cabo Mayor, donde el viento nos azotaba como bendición, y allí, con el mar infinito ante nosotras, le propuse, vivamos juntas de verdad. No como refugio, sino como hogar. Ella aceptó con lágrimas, y ese verano, Santander nos regaló su mejor versión. Fiestas en la Semana Grande, con fuegos artificiales que iluminaban la bahía como estrellas caídas, veraneos en las playas de Liencres, donde nadábamos desnudas al amanecer, riendo de nuestra propia audacia, cenas en el restaurante Cañadio compartiendo confit de pato y confidencias sobre sueños futuros. Ella quería una exposición en el Reina Sofía, yo un libro de relatos lésbicos ambientados en Cantabria. Sin embargo, la profundidad psicológica de nuestra unión no estuvo exenta de sombras. Gabriela confesó una noche acurrucada en la cama con vistas al puerto, su propio secreto, cuando Elena me advirtió, parte de mí dudó. Pensé que eras inalcanzable, una diosa casada. Pero amarte me ha sanado heridas que ni sabía que sangraban. Yo a mi vez admití, te usé al principio como muleta. Pero ahora, eres mi andamio, mi todo. Esas verdades nos unieron más, tejiendo un lazo de vulnerabilidad que el tiempo solo fortalece.
El final no fue BKCH, sino un humanismo sereno. Elena se casó con su hombre en una ceremonia discreta, y hoy que fue infeliz, divorciándose un año después. Nos cruzamos una vez en el aeropuerto de Parayas, ella con maleta ligera, yo con Gabriela a mi lado. Sé feliz, murmuró y por primera vez, lo dijo sin veneno. Nosotros lo somos, en un Santander que ahora parece más grande con sus acantilados testigos de nuestra resiliencia. El amor, al fin, no traiciona cuando se elige con el corazón desnudo. La primavera de aquel año se extendió como una caricia tardía, con azaleas en flor en los jardines del Palacio de la Magdalena y el aroma de la tierra húmeda subiendo desde los valles de Cabárceno. Gabriela y yo, liberadas del yugo del divorcio, nos sumergimos en la construcción de nuestro mundo. Alquilamos un piso en el barrio de Puerto Pesquero, un ático con balcones que daban al muelle donde los barcos de recreo se mecían como sueños perezosos. Decoramos con toques personales, sus fotos enmarcadas en madera de castaño local, mis libros apilados en estanterías hechas a mano por un carpintero de astillero y una manta tejida en colores del mar azules profundos y grises tormentosos, que cubría el sofá donde pasábamos las noches hablando de todo. Pero la verdadera prueba de nuestro amor vino con el primer conflicto real, no forjado en celos pasados, sino en las grietas de la cotidianidad. Gabriela recibió una oferta irresistible, una beca para un taller de fotografía en Barcelona, 3 meses en el Born, trabajando con maestros que admiraba desde sus días de estudiante. Es mi oportunidad, Tere, me dijo una mañana de mayo, mientras desayunábamos torreznos crujientes en la Plaza Cañadio. Mi corazón se contrajo como un puño. ¿Y yo? ¿Nosotras? ¿Otra ausencia, como con Elena? La discusión fue sorda, sin gritos, pero lacerante. Ella argumentó libertad, yo seguridad, ella alas, yo raíces. No soy Elena, no te dejaré, insistió, pero mis miedos eran ecos de traiciones antiguas. Al final, llorando en la cocina con el olor a café quemado flotando, le dije, ve. Pero prométeme que volverás no por obligación, sino por elección. Asintió besándome con ternura, cada día, mi amor. Barcelona es un puente, no un abismo. Su partida en junio fue un desgarro. La acompañé a la estación de Renfe en el centro, donde el tren ave silbaba como un lamento. Nos abrazamos en el andén con el sol filtrándose a través de las vidrieras, y susurró, escríbeme todos los días. Hazme sentir Santander en cada letra. Cumplí, cartas largas, no mensajes enviadas por correo postal desde la oficina de correos en la calle Alta, llenas de descripciones vívidas, el tañido de las campanas en la Basílica de la Anunciación, el sabor del rabas en la barra del bar del puerto, la soledad que me invadía al dormir sola. Mientras ella volaba entre exposiciones en el MACBA, yo profundizaba en mi propia alma. Inicié un taller de escritura para mujeres LGTBQ en el Centro Cultural de Casona de Jovellanos, donde compartíamos historias de amores prohibidos y redenciones tardías. Una alumna, una joven de 20 años con el cabello teñido de azul como el Cantábrico, me confesó, tu historia con Gabriela me da esperanza. Pensé que el amor era solo dolor. Sus palabras me recordaron por qué luchábamos, no por perfección, sino por esa humanidad cruda que une en la fragilidad. Los meses pasaron en un pulso de cartas y llamadas nocturnas, donde su voz al teléfono era bálsamo contra la nostalgia. Pero el malentendido acechaba. En agosto, durante la Feria de Santiago, recibí una postal suya, una foto del Park Güell, con una nota, aquí todo es color. Pero te echo de menos en gris. Un amigo común, el mismo cotilla de la fiesta pasada, me mostró un rumor en redes, Gabriela vista con una catalana en un bar de Gracia. Nuevo romance. El pánico me cegó, imaginé traición, repitiendo el ciclo con Elena. La llamé furiosa a medianoche, despertándola en su piso compartido, ¿es verdad? ¿Otra, tan pronto? Su silencio inicial fue un abismo, luego su risa, cansada, Tere, es mi compañera de taller, nada más. ¿Confías tan poco en mí? Colgué avergonzada y pasé la noche en vela, caminando por el malecón bajo la luna llena, donde las luces del ferry Asada reflejaban mis dudas en el agua negra. Al amanecer le envié una disculpa en forma de poema, inspirado en La casa de Bernarda Alba, en la jaula de mis miedos, tú eres la llave que no fuerza, sino libera. Ella regresó en septiembre con el cabello más corto y una maleta llena de catálogos de arte. Nos encontramos en la estación, y el abrazo fue un río desbordado, lágrimas, risas, besos que sabían a distancia superada.
Nunca más separaciones largas, juramos y cumplimos, planeando viajes juntas a los picos de Europa en otoño, donde hiqueamos senderos cubiertos de hayas doradas, hablando de fundar una familia algún día, quizás con adopción, soñando con una niña que corriera por las playas de Noja. El clímax inesperado llegó en noviembre, cuando Elena reapareció, no como enemiga, sino como sombra rota. Me llamó desde un café en Madrid: Teresa, estoy embarazada. De él. Pero todo se derrumbó. ¿Podemos hablar? Su voz era un hilo frágil, y contra todo pronóstico accedí. Quedamos en el Café de Pombo, un rincón bohemio en el centro de Santander, con mesas de mármol y ecos de tertulias pasadas. Llegó pálida, el vientre apenas abultado bajo el abrigo, y confesó: fui una idiota. Celosa, controladora. Verte feliz con Gabriela. Me dolió porque era lo que yo no pude darte. No fue reconciliación romántica, sino cierre humano. Le perdoné no por ella, sino por mí. Encuentra tu paz, Elena. Yo encontré la mía. Gabriela esperó fuera, la saludó con un asentimiento frío pero digno. Al salir, me tomó la mano: eres más fuerte de lo que crees, Tere. Esa noche en casa, preparamos una cena de bonito en escabeche, celebrando no la victoria, sino la cicatriz que nos hace enteras. El año cerró con una exposición conjunta en la Galería del Centro Botín, sus fotos entrelazadas con mis relatos, titulada Raíces en el viento. La inauguración fue un torbellino de aplausos, con amigos de la escena queer local brindando con cava de Sobrarbe. Una crítica en el diario montañés escribió: Teresa y Gabriela capturan la esencia del amor lésbico en Cantabria, salvaje, tierno, inquebrantable. Leímos el artículo en la cama, riendo hasta el amanecer. Hoy, en este Santander eterno, donde el mar besa la tierra cada día, nuestro amor es un tapiz tejido con hilos de dolor y luz. No es perfecto, discutimos por tonterías, como quien lava los platos después de la cena dominical de cocido montañés, pero es real. Enseña que la traición forja, los malentendidos clarifican, y las decisiones difíciles liberan. Gabriela y yo, dos mujeres en una ciudad de acantilados, hemos aprendido a navegar el océano juntas, con coraje, con ternura, con la humanidad que nos hace inmortales.